China suspendió las importaciones de camarón de 3 empresas de Ecuador, luego de que se detectara rastros de coronavirus en las paredes de un contenedor. La Organización Mundial de la Salud aseguró que aún es posible controlar la epidemia del COVID-19 y pidió unidad para la lucha contra el virus. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tenemos importante información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Equipos de rescate hallaron sin vida al menor Alex Pilachanga, que estaba desaparecido en la ciudad de Ambato. La Policía Nacional por la desaparición del infante activó la alerta Emilia y esta historia, lamentablemente, tuvo un final triste para la familia del pequeño. Veamos. El último recuerdo que se dibuja en la mente de la madre del pequeño de apenas 1 año y medio fue que jugaba en el patio de una hacienda mientras ellos realizaban labores de jardinería. En el patio de mis jefes se me pierde mi hijo. Alex Samuel desapareció el pasado miércoles 8 de julio, a eso de las 3 de la tarde con 30 minutos. Nadie se explica qué pasó con el pequeño. Todo sucedió en cuestión de minutos. En eso yo le vi que subió las gradas y yo me adentré a la hacienda. Y como siempre él viene donde mí y ya no llegó donde mí. El niño es el último de 4 hermanos. Para la familia los minutos se han vuelto horas, las horas días y las noches eternas. Recorren el lugar con la esperanza cargada que alguien lo haya encontrado y lo esté cuidando. Él nunca ha salido, siempre ha estado a mi lado o al lado de mi mami, pero nunca ha salido. A la búsqueda se han sumado unidades especiales de la policía como DINAPEN, DINASED, UNASE y Fiscalía. Por la situación de riesgo del infante se ha generado la alerta Emilia. Todos en un solo esfuerzo realizaron un barrido en la zona ubicada en el sector de Las Viñas, área rural de la ciudad de Ambato, pero lamentablemente no hubo resultados. Esta alerta activa a muchas instituciones del Estado, incluyendo la Policía Nacional. Lo peor llegó en la tarde. Las unidades especiales localizaron el pequeño cadáver a orillas del río que pasa junto a la propiedad privada. El propio comandante de la policía señaló en su cuenta Twitter: unidades especiales encuentran cuerpo sin vida del niño reportado como desaparecido. Criminalística y medicina legal realizan protocolos para determinar causa de muerte. Y estos son los resultados de haber activado esta alerta. Un final doloroso que a más de uno le arruga el corazón. El más pequeño de casa se fue sin despedirse. Un angelito que seguramente estará jugando en el infinito, informó Iván Casamen. El jefe de guías penitenciarios de la cárcel de Guayaquil fue asesinado con varios disparos en la cabeza. Los autores de este crimen se movilizaban en una motocicleta. El hecho se registró en el sector de Mucholote, en el norte de Guayaquil. El guía penitenciario viajaba en un taxi informal cuando fue sorprendido por criminales que se movilizaban en una motocicleta. Él es jefe de guía del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley, Zonal 8, la misma que posteriormente se movilizaba en un vehículo y al parecer una motocicleta con 2 ocupantes. Uno de ellos ha procedido a realizar varios disparos, impactándole en el pómulo derecho y en el parietal derecho de la cabeza, lo que le ocasionó el fallecimiento. Él solicitó la carrera desde la penitenciaría con dirección a Mucholote. Entonces, en esos momentos son los que, al estar estacionado este vehículo en un semáforo, los antisociales ya comienzan a realizar su objetivo. Personal de criminalística y el fiscal Víctor González acudieron a realizar el levantamiento del cadáver y recabar información. El hoy fallecido se encontraba como pasajero en el lado derecho del asiento. Se encontraron en la escena 4 indicios balísticos de una arma calibre 9 milímetros. Una muerte selectiva, no está de por medio un robo, no está de por medio alguna otra circunstancia. Las autoridades investigan el móvil del crimen. El trabajo sensible que prestan los guías penitenciarios también son muchas veces sujetos a amenazas porque son personas que controlan a las personas que están ya sentenciadas. Fue dirigida solamente a esas personas. De ser un evento no programado, no planificado, es muy probable que el conductor también colateralmente hubiera recibido alguna herida o algún disparo.
Entonces eso nos da cuenta de que la mayoría de estos eventos tienen que ver con ajuste de cuentas, lucha de territorios por organizaciones delictivas. El señor, el guía, tiene 2 antecedentes, tiene uno por estafa y también tiene un proceso por evasión de una persona detenida. La DINASED busca a los implicados en este asesinato. Informó Roselena Vázquez. Hasta el mediodía de este viernes se desconocía la identidad del ciudadano encontrado sin vida en la autopista Narcisa de Jesús. El cuerpo estaba maniatado y sin ropa. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal notaron presencia de algo extraño sobre la acera, hacia un costado de la autopista Narcisa de Jesús. Al acercarse fue posible constatar que se trataba de un cuerpo humano. Nos podemos determinar que esta persona se encontraba maniatada de manos con hilos nylon que se encontraba obviamente sujeta a sus brazos. La persona igual se encontraba sin ropa, solamente con sus interiores. Hasta el mediodía de este viernes aún no era posible determinar la identidad del fallecido. Por las características encontradas en el cuerpo se pudo determinar que no fue víctima ni de puñal ni de bala. No existen heridas visibles, no existen heridas de algún arma de fuego, de alguna arma blanca. Lo que presumimos más fue por un tema de asfixia. Con este último acontecimiento, la zona 8 ya registra en lo que va de este año 2020 186 muertes violentas. Al comparar con el mismo periodo del 2019, se aprecia un aumento de estos hechos criminales, ya que en el año anterior apenas se registraba 131 sucesos. Lamentablemente, justo en el sector donde se encontraban, las cámaras tampoco captan, es un punto ciego que tenemos ahí. Informó José Morales. Y un ciudadano de 32 años fue asesinado al interior de un bus que circulaba por la vía El Empalme-Balsar en la provincia del Guayas. El autor del crimen viajaba en el mismo transporte y luego del suceso huyó en una moto que lo esperaba. Testigos del crimen aseguran que todo iba tranquilo al interior del bus hasta que un tipo con traje blanco de bioseguridad se levantó de su asiento, caminó hacia otro pasajero, le dijo unas pocas palabras y luego disparó. Le dijo, tengo que cobrarte deuda, y no sabemos exactamente qué deuda, era un muchacho tranquilo. La víctima fue identificada como Juan Jacinto Álvarez Choes, de 32 años. Esa mañana salió desde su domicilio ubicado en el recinto La Guayaquil. Tomó el bus de la cooperativa Ciudad de Balsar. A pocos metros se subió su verdugo porque aparentemente ya lo estaban siguiendo. Salió a horario 6 de la mañana desde su casa. Se calcula que a la altura entre La Patricia y el inicio de la Pan Crudo, alguien tomó la vida de mi hermano. No tenía el conductor ni señal de internet ni telefónica para poder avisar inmediatamente de esta emergencia que se suscitó, y él mismo trató de trasladarlo hasta el hospital de acá de Balsar. El ahora occiso no tenía hijos, vivía con su progenitora. Tenía su propio negocio en la bahía del Cantón Balsar, donde ofrecía sus servicios como tatuador. Aproximadamente tiene 4 impactos similares al impacto de balas. ¿En qué partes del cuerpo? En el dorso es todo. Para sus familiares, todo podría ser fruto de una confusión, ya que a Juan nunca le conocieron enemigos, jamás estuvo metido en problemas y tampoco recuerdan haber escuchado que alguien lo haya amenazado. Si alguna cosa no tiene antecedentes penal, no tiene nada, él es un muchacho, hizo el servicio militar, todo tranquilo, él tenía su trabajo. Yo no acuso a nadie, solo clamo a Dios que Dios tenga misericordia de lo sucedido, la verdad. Informó José Morales. Por otra parte, el cuerpo de un joven de 22 años fue encontrado sin vida al interior del Centro de Rehabilitación de Bahía de Caracas en Manabí. La policía investiga las causas del deceso. Me falta poco tiempo, es lo que decía, me falta poco tiempo para salir, eso
feliz, contento porque él ya quería salir de allí. Es el testimonio de una madre que no se explica cómo sucedió todo. Según expresa la progenitora, poco le faltaba a su hijo para salir de la cárcel. De ahí que fue informada de que el joven fue localizado al interior de una de las celdas sin vida. La vecina de allá al frente, hay un chico que está detenido allí. Dice que este chico le llamó a ellos y ella me vino a avisar a mí. Ahí es que yo me entero, pero igual créeme que yo no creía, aún todavía no. Esto ocurrió en el centro penitenciario de Bahía de Caracas, en Manabí. Familiares de la víctima solicitan se investigue a fondo este deceso. Sí, que le avisaran allá que se había escuchado que lo habían matado, que estaba muerto, lo habían encontrado muerto en la celda. Luis Alexander Santos Tejena, 22 años. Las autoridades encargadas de las indagaciones dan las razones de esta muerte. Presentaba signos de violencia en sus muñecas, como también laceraciones en su pómulo, por lo cual no teníamos claro, hasta el momento no tenemos un documento del protocolo de autopsia para poder aseverar que es una muerte violenta y seguir con nuestro proceso o nuestras investigaciones. Informó Julio César Saona. Y 161 personas fueron detenidas en el mega operativo Jaque Mate ejecutado de forma simultánea en varios puntos del país, entre ellas la banda desarticulada de Los Tiguerones, liderada por el grupo delictivo Los Choneros. En 72 horas se realizaron 316 intervenciones en varias provincias del país, logrando desarticular 16 organizaciones delictivas. Se trata del mega operativo Jaque Mate, en el que detuvieron a 161 personas y se decomisaron 79 armas de fuego y 676 kilos de droga. 161 personas en los delitos de asociación ilícita, robo, tráfico de sustancias, sacapintas, sicariato, transporte y comercialización de hidrocarburos, tráfico y porte de armas, abigeato y contrabando. Se ha operado básicamente en 9 provincias y entre esas 9 provincias las 2 principales ciudades del Ecuador, Quito y Guayaquil. Durante la operación, las unidades especializadas de la policía lograron desarticular a la organización autodenominada Los Tiguerones, quienes actuaban bajo el liderazgo del grupo delictivo Los Choneros, a los que se le atribuyen delitos como robo de unidades económicas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y sicariato. Tenemos un brazo armado de la organización delictual más poderosa que tiene el Ecuador en este momento, que es el brazo armado de Los Choneros, autodenominados Los Tiguerones. 16 de ellos han sido capturados en estas últimas 72 horas. Ustedes seguramente escucharon que hemos tenido robos, asaltos, usando trajes de policía, usando chompas que simulaban ser policía o agentes de la Comisión de Tránsito. Han sido detenidos y están relacionados con la organización delictiva conocida como Choneros. También es parte de este operativo esa detención que para nosotros era muy importante. En este video se observa la violencia con la que actuaban los sujetos. El pasado 26 de febrero ingresaron a un local de colchones ubicado en la ciudad de la Ribera de Los Vergeles, amedrentaron a 6 empleados con armas de fuego y se robaron $15,000. Hemos sacado de la calle a todos estos delincuentes. Informó Roselena Vázquez. En el ámbito político, el presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió agenda en Guayaquil. El primer mandatario entregó títulos de propiedad en Monte Sinaí y visitó a una emprendedora en el centro de la ciudad. Estuvo 2 meses con su negocio cerrado y con serios problemas financieros. Así María Tapia, de 26 años, ha enfrentado la pandemia con su panadería, ubicada en el centro de Guayaquil. Ella es una de las beneficiarias del programa de gobierno Reactívate Ecuador y recibió un crédito de $5,000. Y con esto yo pude reactivar mi negocio. Me siento muy contenta de que el presidente venga y pueda ver el trabajo que realizamos los emprendedores. Que el crédito que nos han otorgado nos ha ayudado a reactivar nuestro negocio. Ese viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo presente en su local, donde conversaron de lo complicado que es laborar con los efectos colaterales del coronavirus. En esta ocasión el económico. Para que pueda continuar con su emprendimiento,
dando empleo y atendiendo a su gente. Así reactivamos al Ecuador. Luego el primer mandatario visitó Monte Sinaí, donde hizo la entrega de títulos de propiedad a varias familias, que forman parte de los 3.500 de esos documentos que la Gobernación de Guayas, junto a la Secretaría de Asentamientos Irregulares, están dando en cada vivienda. Esto no se ha dado porque únicamente se tenía como intención manejar políticamente a la gente. Que no es posible que a la gente se le tenga esperando por su título de propiedad. Poco a poco comenzamos a construir con un miedo bien grande de ver tantos desalojos y llegar ahorita con esto es algo que no nos arrepentimos de haberlo hecho. En total son 7.000 familias que tendrán ese beneficio en este sector popular del noroeste de Guayaquil, donde esperan algunas obras en sus barrios, informó Charlie Pisa. Y en otro ámbito de la información, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por presunto peculado contra Abraham Muñoz sobre la venta de medicamentos del IES y el Ministerio de Salud Pública durante los días más críticos de la pandemia. Mientras tanto, el cuadro clínico de Daniel Salcedo mejora y las autoridades esperan un reporte médico para trasladarlo a un centro de privación de libertad. Daniel Salcedo ya recibe terapia física en el Hospital Guayaquil, donde se encuentra asilado. Así se aprecian estas fotografías a las que tuvimos acceso. Su estado de salud mejoraría con el paso de las horas, según indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo. Y con eso, sus horas también estarían contadas para que sea trasladado hasta un centro de privación de libertad. Estamos coordinando con el Sistema Nacional de Atención Integral, que es el sistema de cárceles, la Dirección de Cárceles, para saber el lugar exacto al que va a ser llevado y que tenga todas las seguridades. Las autoridades solicitaron que permanezca en la unidad de cuidados intensivos para mantenerlo vigilado. El personal médico acató nuestras sugerencias, señora ministra, y el ciudadano va a continuar ahí, como usted lo dijo, hasta que le den el alta. Entre tanto, las indagaciones en torno a presuntos actos de corrupción en los hospitales públicos del país que involucran a Salcedo y amigos continúan. La Fiscalía abrió una investigación de oficio contra Abraham Muñoz por el presunto delito de peculado para determinar cómo obtuvo ampollas de Actemra, medicina del IES, destinada para pacientes críticos de COVID-19 y que Muñoz vendía, incluso con sobreprecio. La doctora Julieta Sagnay padeció de COVID-19 y en busca de dicha medicina dio con el contacto del implicado. Ella ya asentó una denuncia, puesto que, según explica, el tema es más delicado. Al salir de alta, nos dedicamos a conseguir este medicamento para otros médicos que también estaban graves como yo, y nos encontramos con esta persona en las redes que estaba haciendo un abuso, porque incluso vendía de menos miligramos, los precios estaban desbordados y sin ninguna cadena de frío. Además, se realiza una investigación interna tanto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo como en el IES Ceibos, cuyos resultados estarían listos este lunes. De todo el inventario de medicinas desde el mes de enero, qué pacientes lo han recibido y qué médicos lo han diagnosticado. Entonces estoy esperando ese informe para en base a eso tomar decisiones. Y si es necesario, se los voy a entregar a la Fiscalía. Tras la orden de incautación de bienes de Salcedo, elementos de la Policía Nacional y personal de Inmobiliar procedieron a retirar un vehículo que estaba en el estacionamiento de un edificio ubicado al norte de Guayaquil. Informó Adriana Peralta. 2 denuncias se presentaron en la Fiscalía General del Estado para que se inicien investigaciones por uso doloso de documento falso, así como defraudación tributaria y aduanera, delitos que se habrían cometido por el mal uso de carnés de discapacidad para obtener beneficios. Dicen ser miembros de la Coordinadora Nacional de Discapacidades Coordinadec, que llegaron hasta la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito, con la esperanza que la fiscal Diana Salazar atienda sus demandas. Para que se haga un seguimiento a los casos de corrupción por uso y abuso del carnet de las personas con discapacidad, y se haga un seguimiento para que haga un castigo ejemplar a quienes han abusado de los derechos conquistados por años de las personas con discapacidad. En medio del malestar en la Fiscalía dieron el primer paso por el uso doloso del documento de discapacidad, presentando la respectiva denuncia. Denunciando la falsificación de documento, el uso doloso de los documentos públicos, defraudación tributaria y en defraudación aduanera. Pero no fueron los únicos que acudieron a la Fiscalía. Representantes de la Asociación de Abogados en Acción hicieron lo propio con otra denuncia. Estamos solicitando a las autoridades que todos esos vehículos importados de manera ilegal sean retenidos, y para que sean beneficiadas las asociaciones
de los compañeros, de las personas con discapacidad. A la señora Fiscal General del Estado, le solicitamos que inmediatamente tome las medidas correspondientes personales para que prohíba la salida del país de todos estos jueces corruptos, asambleístas y demás autoridades del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y de la función judicial, para que sean primeramente investigados y luego procesados. Alfonso Morales, presidente de la coordinadora, no dejó pasar la oportunidad para expresar su desacuerdo con la metodología que se podría aplicar para el proceso de recalificación en el sector, que permita quitar el documento a quienes no lo merecen. No nos preocupa la recalificación, lo que nos preocupa es la complejidad, la burocracia. Si ya se ha demostrado que hay recalificaciones que demoran años, porque las recalificaciones va a incidir en una toma de tiempo y gastos de recursos, especialmente para la gente con discapacidad, escasos recursos. Argumentan que dejarán de lado sus dolencias para estar en las calles, haciendo prevalecer sus derechos, informó Héctor Romero. Se suspende la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, debido a supuestos vicios de procedimiento. Las autoridades de la Fiscalía se pronunciaron al respecto. Entre los cuales uno de los abogados que ejerce la defensa técnica alega de que la señora juez no sería competente en cuanto al territorio, y por lo cual la señora juez posteriormente terminó suspendiendo la audiencia a efectos de verificar y ver la pretensión de la abogada que ejerce la defensa técnica. En promedio, 240 personas llegan por día al Hospital IES Sur, de los cuales al menos 30 de ellos deben ser hospitalizados. Falta de oxígeno y fiebre son los síntomas que se presentan en la mayoría de los casos. En tanto, los inapropiados comportamientos ciudadanos en los exteriores de las casas de salud lamentablemente persisten. Imágenes estremecedoras se registran a diario en los exteriores de varios hospitales de la capital. Hay personas que al parecer tienen como propósito desafiar a la vida quitándose la mascarilla para toser o escupir en el espacio público, sin importar que en los alrededores estén personas en riesgo de morir. Otros optan por comer alimentos preparados con las manos, pero hay quienes se cansaron de esperar en medio del inclemente sol para ser atendidos. María llegó al Hospital Eugenio Espejo antes del amanecer. Necesitaba conocer la fecha en que su madre será atendida por un tumor en la cara. Estamos ya hace un mes aquí esperando a ver si que le atienda. Que ahorita el especialista está súper ocupado, que esperemos el turno de ella. Mientras Juan esperó 6 horas para ver a su padre luego de una operación que no está relacionada con el coronavirus. Tengo que venir, quiero no puedo dejar abandonado a un familiar en el hospital. El comercio informal encontró en las inmediaciones de los hospitales una fuente de ingresos. Algunos vendedores, un tanto desalentados por las pocas ganancias, comentaron las historias de las que son testigos a diario. Llegó un señor con COVID y encima de unos 40 y pico de años. Y llegó en plena la luz del día. Lo que pasa es que no contaminó y hasta que hablen con el señor, que abran las puertas, todo eso, pues se sentó en la lámpara que está en el bazarcito y hasta ahí nomás llegó, pues no, lógicamente. El coronavirus se propagó por el país entero. Marta, quien nombraremos así para precautelar su integridad, desesperada llegó al Hospital Carlos Andrade Marín. Su esposo tiene COVID y está en una casa de salud pública en el Coca sin medicamentos. Necesito interferón. Y hicieron todos los trámites necesarios y no me quieren dar el medicamento. Les lloré y les dije que no tengo $800 para poder hacerlo. Vine a pedir ayuda y no me dieron el medicamento, ni siquiera ayuda. Al IES Sur llegan 240 personas al día para ser atendidas, de las cuales al menos 30 deben hospitalizarse. Falta de oxígeno y fiebre son los síntomas con mayor recurrencia. Toda persona que llegue todavía reciba un puesto, así sea una silla con un tanque de oxígeno portátil. Además, en el lugar se efectúan pruebas para la detección del coronavirus sin importar el género o la edad. Ayer mi hijo presentó fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Por seguridad de él, que me va a mandar a hacer el hisopado para descartar si tiene o no tiene el COVID. En muchos hospitales desde lejos no se evidencia mayor movimiento. Sin embargo, en las esquinas, rejas y veredas hay seres humanos que sufren por la crisis que trajo la pandemia y anhelan recuperar su salud, informó Sofía Vintimilla.
El Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario al norte de la capital, es otro de los establecimientos que trabaja al límite de su capacidad para atender a pacientes de COVID-19. Por ello, se estima que el número de camas se incremente a 150 la próxima semana. Al tope y trabajando al límite. Así describe Paul Carrasco la situación en la que se encuentra el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario al norte de la capital. Están habilitadas 120 camas en este momento. Prácticamente en una semana y media hemos más que duplicado la capacidad del centro, pero obviamente en situaciones de pandemia esto podría verse como que todavía es insuficiente, ¿no? Y es así, es insuficiente. Carrasco, director del Centro de Atención, señala que si bien este establecimiento se creó con el fin de apoyar a los hospitales con los pacientes leves, lamentablemente esto ya no se estaría cumpliendo debido a la gran cantidad de pacientes con COVID-19. Estamos recibiendo pacientes ya de las salas de emergencia. Obviamente en pandemia pues tenemos que irnos adaptando a las circunstancias. Muchos de los pacientes que llegan ahora son de carpas que están en los hospitales. En los próximos días ampliarán el número de camas a 150 y contratarán más personal médico. Creación de una sala de cuidados intermedios, de tal forma que si es que algún paciente se descompensa, pues ya muchos de ellos ya no tendrían que regresar a los hospitales, sino que son atendidos aquí mismo. Pese a las alarmantes cifras de contagios que crecen día a día en la capital, no se han reportado problemas para el tratamiento del número de fallecidos por esta causa por parte de las morgues de los hospitales. Sin embargo, el municipio de Quito mantiene listo el protocolo para activar las morgues móviles en caso de que así la ciudad lo requiera. Estas morgues, cada uno tiene la capacidad de almacenamiento de 36 cadáveres. En total tenemos 180 cadáveres en la capacidad de almacenamiento en las 5 morgues. Estas morgues móviles de igual forma se encuentran en el Parque Bicentenario. En Quito informó Adriana Rojas. Mucha atención con lo siguiente, porque la Organización Mundial de la Salud aseguró que aún es posible controlar la epidemia de coronavirus, aunque el número de casos se ha duplicado con creces en las últimas 6 semanas. La OMS reportó hoy una cifra récord de contagios diarios. Los casos de COVID-19 en el mundo, confirmados por la Organización Mundial de la Salud, superaron hoy la barrera de los 12 millones, mientras que los fallecidos ascendieron a 550.384, de acuerdo con los datos reportados al organismo, con sede en Ginebra, por las redes sanitarias nacionales. El director de la entidad, Tedros Adhanom, advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus aún puede controlarse e hizo un llamado. We must come together in a global conversation. Debemos reunirnos en una conversación global para convertir estas difíciles lecciones aprendidas en acción. Esta es una tragedia que nos está obligando a extrañar a muchos de nuestros amigos, a perder muchas vidas. No podemos vencer la pandemia con un mundo dividido, dijo Adhanom entre lágrimas. La OMS envió a China a 2 expertos en salud animal y epidemiología, quienes trabajarán con científicos de ese país para investigar los orígenes del COVID-19. Uno de los grandes temas en los que todos están interesados, y obviamente es por eso que estamos enviando a un experto en salud animal, es examinar si el virus saltó o no, desde especies a un humano, y desde qué especie saltó. Mientras tanto, un laboratorio alemán aseguró que para diciembre de 2021 tendrá listas millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus, luego de que el prototipo fue bien tolerado por los participantes de la fase inicial de los ensayos clínicos. Por otro lado, un estudio en fase avanzada mostró que el antiviral Remdesivir mejoró significativamente la recuperación y redujo el riesgo de muerte en pacientes de COVID-19. La tasa de mortalidad de las personas tratadas con este medicamento fue del 7.6% al día 14, en comparación con el 12.5% de quienes no lo recibieron, informó Wilber Quiñones. Y retornando al ámbito nacional, ordenan arresto domiciliario a Alfredo Adún, medidas sustitutivas para su hijo y prisión preventiva para el piloto Franklin Lara. Eso dentro del proceso que la Fiscalía investiga por fraude procesal a Daniel Salcedo por el intento de fuga en una avioneta hacia Perú. La audiencia de vinculación duró 3 horas y los abogados bajaban del complejo judicial Florida Norte, sin opción a poder apelar la resolución de la jueza, y se conoció que la magistrada decidió que a Alfredo Adún se le ordene arresto domiciliario. Con el grillete electrónico, y que nosotros tenemos que presentar la documentación médica necesaria para que el grillete electrónico se le quite, si es que este le afecta a los problemas de corazón que tiene. Mientras que a su hijo, medidas sustitutivas.
Él no podrá salir del país y tendrá que presentarse periódicamente ante la justicia. A ellos los vincularon por el proceso que la Fiscalía investiga por el supuesto delito de fraude procesal en el intento de fuga de Daniel Salcedo el pasado 8 de junio, cuando se accidentó en Perú junto a otras personas en una avioneta de propiedad de una de las empresas de los señores Adún. Lo vinculan porque esto de aquí se ha convertido en político. Y yo le hago un llamado a la fiscal para decirle, señora fiscal, usted que ha demostrado la lucha contra la corrupción, no permita que este proceso se convierta en político. Otro de los vinculados en ese caso es Franklin Lara, piloto de la avioneta, quien acudió a la fiscalía hace pocos días a rendir una versión. A él le ordenaron prisión preventiva. Yo hasta hace una hora tenía comunicación con él porque se encontraba en la casa de su señora madre. Hoy con orden de prisión me imagino que estará escondido, ¿no? Su abogado asegura que él quiere aportar con las indagaciones, que necesita ampliar su versión de lo que sucedió aquel día. Y resulta que tiene versión el día 14 de julio. ¿Cómo acude a dar una versión cuando tiene una orden de prisión? Informó Charlie Pisa. La autoridad aduanera de China suspendió la importación de camarón de 3 empresas de Ecuador, luego de que se detectó rastros de coronavirus en las paredes de un contenedor. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, anunció que no hay sanción para el producto ni para el país. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, aclaró que lo que se detectó en una de las paredes de un contenedor y no en el camarón ecuatoriano es material genético del coronavirus y que esto no significa que están suspendidas las exportaciones a China. No es sanción para el camarón ecuatoriano ni para el país, ni que las exportaciones de camarón ecuatoriano están suspendidas a China. En la aduana de China se efectuaron 227.000 muestras del cargamento ecuatoriano y solo una muestra dio como resultado positivo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, hizo un llamado a la tranquilidad. De que el coronavirus pueda ser transmitido por los alimentos. No existe esa evidencia. Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos 20 grados centígrados. Como resultado, el gigante asiático decidió suspender importaciones de 3 empresas camaroneras del país, que representan el 27% de todo el volumen de camarón que se envía a China. De inmediato, varias carteras de Estado van a establecer mesas de trabajo para delinear protocolos de bioseguridad. Y con nuestras contrapartes en China, para poder elaborar estos protocolos que nos permitan garantizar las preocupaciones que tienen las autoridades en China. Las primeras reacciones son de la Cámara de Acuacultura. Su representante, José Antonio Camposano, anunció que están conversando con la aduana para conocer el destino final de la mercancía que no estaba expuesta. Y por tanto, aquel producto que está ingresando debería ser retornado al Ecuador. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, hay preocupación, pero aseguran que este hecho no tendría implicaciones futuras. El impacto es fuerte, no lo vamos a decir que no. Lo que se tiene que hacer es trabajar en solucionar el problema. No quiero pensar en implicaciones del futuro. China es el principal destino del camarón ecuatoriano, informó Priscila Cadena. Más adelante, 4 implicados en la presunta violación de un menor de edad fueron capturados por agentes de la Policía Judicial. El afectado habría sido reclutado a través de redes sociales. En este momento vamos a un corte comercial, pero de inmediato regresamos con más información. Horas con 36 minutos y como lo habíamos anunciado, 4 implicados en la presunta violación de un menor de edad fueron capturados por agentes de la Policía Judicial. El afectado habría sido reclutado a través de las redes sociales y la denuncia fue presentada el año pasado. En el marco de un mega operativo realizado en varias provincias, Pichincha también estuvo en la lista. Agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos conocieron de la denuncia de una supuesta violación a un niño de 12 años de edad, hecho ocurrido en septiembre del 2019. El menor aparentemente fue reclutado a través de redes sociales. Cometen este delito con un menor de edad y luego lo transmiten por redes sociales, así que hay un delito de violación, pero también un delito de pornografía infantil. Los agentes de inteligencia por cerca de 10 meses exploraron entre las redes sociales, buscaron perfiles y así lograron llegar
hasta los 4 posibles pedófilos quienes estarían relacionados con la violación del menor de edad. Y estos videos han sido entregados a estas 3 personas, aparte de la autora intelectual, quienes se han dedicado a distribuir esta pornografía. Horas atrás, con las respectivas boletas de captura y órdenes de allanamiento, intervinieron varios inmuebles ubicados en el sur de la capital y en la parroquia de Conocoto. 4 sospechosos de tener relación con una red de pornografía fueron detenidos. Un caso que ha escandalizado a toda la comunidad, casos que no se pueden quedar en la impunidad y esperamos la más dura de las sanciones en contra de ellos. En los allanamientos incautaron celulares, computadoras y material pornográfico que involucra a niños, niñas y adolescentes. Mediante IPs y mediante trabajos tecnológicos se pudo determinar a 4 integrantes de este grupo delictivo y están siendo investigados por pornografía infantil. Padres de familia, tener control de lo que hacen sus hijos en la computadora y celular. Los pequeños son presas fáciles de personas inescrupulosas que con falsos perfiles se ganan la confianza y consiguen fotos y videos comprometedores. Incluso acceden a citas personales. En Quito informó Iván Casamen. Minutos después de que la Asamblea Nacional aceptara la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, el Ejecutivo envió la terna al Palacio Legislativo con los nombres de 3 funcionarios postulantes a ocupar el cargo de segundo mandatario. Luego de que la Asamblea Nacional aceptara con 96 votos la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República, el mandatario Lenín Moreno envió la terna al Palacio Legislativo para que se designe al nuevo vicepresidente del Ecuador. El documento cuenta con 3 nombres. En primer lugar está la ministra de Gobierno María Paula Romo. Seguido se encuentra Juan Sebastián Roldán, actual secretario de Gabinete de Ministros. Y por último se nomina a María Muñoz Seminario, quien ejerce las funciones de directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció. Me ratifico en mi propuesta de un relevo generacional en la política con personas responsables, trabajadoras y dedicadas a su país. Con la nueva designación sumarían 4 los segundos mandatarios que han pasado por el gobierno de Lenín Moreno. Los antecesores a Otto Sonnenholzner estuvieron envueltos en casos de corrupción. Jorge Glass fue condenado a la cárcel por el caso de Odebrecht y María Alejandra Vicuña, sentenciada por el caso Diezmos. La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días para elegir al vicepresidente, mismo que deberá ejercer sus funciones por el tiempo que falta para completar el periodo presidencial. Informó Valeria Navarro. María Paula Romo, Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz son los postulados a ocupar la vicepresidencia de la República del país. Todos han trabajado en altos cargos con el presidente Lenín Moreno desde el año 2018. María Paula Romo, actual ministra de Gobierno, quien encabeza la terna para ocupar la vicepresidencia de la República, es una de las personas de confianza del mandatario Lenín Moreno. La abogada y política se encuentra frente a dicha cartera de Estado desde septiembre de 2018. Romo ha estado presente en 2 crisis nacionales, la primera correspondiente al paro de octubre de 2019 y actualmente como autoridad coordina varias instituciones en el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para afrontar la pandemia del coronavirus. María Paula Romo ha estado activa políticamente desde el año 2004. Fue asambleísta constituyente en 2007 y asambleísta provincial en 2009. La ministra de Gobierno ha afrontado 3 pedidos de juicio político mismos que han quedado archivados por falta de sustento. El segundo nominado en la terna es Juan Sebastián Roldán, quien desempeña actualmente la función de secretario de Ministros de Gobierno. El funcionario viene trabajando con Lenín Moreno desde marzo de 2018 como secretario particular de Presidencia. La última en aparecer en la lista es María Alejandra Muñoz. La abogada tributaria de 40 años ocupa el cargo de directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador desde el año 2018. En anteriores gobiernos trabajó como asesora jurídica de Presidencia y ocupó 2 subsecretarías de gobierno. Estos son los perfiles de los 3 funcionarios nominados por el Ejecutivo para que puedan ocupar el cargo de la vicepresidencia, informó Valeria Navarro.
Y vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más información. Quédese con nosotros. La policía detuvo a 7 sospechosos de haber perpetrado el atentado contra las instalaciones del canal de televisión Teleamazonas. Los sujetos fueron detenidos la madrugada de este viernes en Guayaquil. Esta organización estaba dirigida desde el interior de la penitenciaría del Litoral. Fue el instante que agentes de las unidades especiales de la Policía Nacional, como ULCO, UIAT, entre otras, allanaron 9 inmuebles tanto en Guayaquil como en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. En este operativo desarrollado la madrugada de este viernes, se detuvo a varios sujetos y según las primeras investigaciones de la policía, los hoy detenidos estarían implicados en el atentado terrorista al canal de televisión suscitado el pasado 31 de mayo en la ciudad de Guayaquil. Varios de ellos autores materiales. Ahora necesitamos extraer toda esa información para llegar hasta los autores intelectuales. Existen premisas, existen hipótesis respecto de esto. Pero dicho atentado habría estado organizado y dirigido desde el interior de la penitenciaría del Litoral, por lo que también se realizó un operativo. 2 de los 7 detenidos son extranjeros. 3 registran antecedentes penales según los registros de la Policía Judicial del Guayas. Pero la investigación no termina aquí y esperamos que la explotación de los aparatos celulares y que las declaraciones que puedan dar los detenidos nos permitan avanzar más lejos en esta investigación. Por cometer el hecho, los detenidos habrían cobrado $2.000. Además, se dio con el paradero del taxi que habría participado en el atentado. Lo que pudimos hacer es identificar el taxi, el automóvil, quienes se movilizaban. Eso nos permitió dar con el grupo de personas que estarían detrás del acto material. En uno de los allanamientos hechos en el Guasmo Sur de Guayaquil, se localizó artefactos explosivos como 5 tacos de dinamita y 5 cápsulas detonantes, las mismas que estaban listas para ser activadas. En su poder se han encontrado explosivos similares a los utilizados para este ataque que se dio contra Teleamazonas en semanas anteriores. Tanto las evidencias como los detenidos pasaron a manos de las autoridades judiciales, informó Carlos Julio Gurumendi. 4 hombres fueron aprehendidos por el supuesto delito de microtráfico de drogas. Los detenidos operaban en el distrito Portete, en el suroeste de Guayaquil. Un operativo policial que se ejecutó en el distrito Portete dio como resultado la aprehensión de 4 personas dedicadas al microtráfico de drogas y que tenían en zozobra a los habitantes de esa parte de Guayaquil. Y tenían enfrentamientos con otras bandas con armas de fuego por el poderío del territorio. Entre las evidencias constan cápsulas de lo que sería cocaína y heroína, un arma de fuego, celulares y dinero en efectivo, producto de las ventas de las sustancias. Se verificó que tienen antecedentes por tráfico, por robo, porte de armas, varios de los 4, 3 tienen los antecedentes que le acabo de indicar. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de flagrancia, informó Adriana Peralta. Además, una organización delictiva dedicada al robo de personas bajo la modalidad de sacapintas fue desarticulada en el Distrito Metropolitano de Quito. La policía decomisó autos de alta gama y prendas vinculantes a los hechos delictivos. ¡Empuja ahí! Que la capital era el centro donde planificaban los robos. Según los seguimientos, serían expertos en sorprender a personas que sacaban de las agencias bancarias fuertes sumas de dinero. Pero no solo se movían en el DMQ, sino en diferentes ciudades del país. Con los antecedentes que nosotros teníamos, se procedió a abrir una investigación previa en el mes de enero del presente año. Que los infractores de la ley para cometer los actos delictivos utilizaban vehículos propios, así como rentados para su movilización y seguimiento a las potenciales víctimas al salir de las entidades financieras con altas sumas de dinero. En la ciudad de Loja, una persona bajo esta modalidad recibió un impacto de arma de fuego a la altura de la columna, la misma que quedó cuadraplégica.
En el momento propicio, bajo la utilización de la fuerza e intimidación con armas de fuego, sustraían el dinero que retiraban de dichas entidades bancarias para darse a la fuga en vehículos de alto cilindraje. Esta modalidad delictiva habría sido utilizada para cometer diferentes delitos dentro y fuera de la ciudad. Incluso uno se reportó en la ciudad de Loja. Hay denuncias que rezan del año 2015. Como característica importante, cambiaban de vehículos porque los rentaban para cometer sus ilícitos. En 3 allanamientos efectuados en el norte de la capital fueron capturados 6 presuntos integrantes de la organización delictiva conformada por ecuatorianos y colombianos, entre ellos 3 mujeres. El presunto líder cuenta con 6 detenciones por diferentes delitos. Es así que tenemos 4 denuncias puestas por las personas perjudicadas en la ciudad de Quito, Ambato, Cuenca y Loja. Entre las evidencias, un vehículo de alta gama, así como motocicleta, un arma de fuego, controles universales, además de varias prendas de vestir y documentación de los hoy detenidos vinculantes a los hechos suscitados en los diferentes eventos. En Quito informó Iván Casamen.